Bueno, entonces empecemos con la clase de hoy. Vamos a ver métodos de Runge-Kutta. Esperen que esto ya me voy a acostumbrar, ¿eh? Runge-Kutta. Salió muy mal ahí la primera palabra. Entonces, ¿cuál es la idea de los métodos de Runge-Kutta? Tienen el mismo orden que los métodos de Taylor. El mismo orden de convergencia que los de Taylor. Pero no tenemos que calcular derivadas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es un método de orden 2? Lo que vamos a ver es que tenemos en realidad infinitos métodos de orden 2. Entonces, se busca una phi tal que x de t más h sea x de t más h por phi, que phi va a ser una función que depende de t, de h y de x, más un error de orden h cubo. ¿Está bien? Entonces, la phi que se busca es de la forma phi, es de la forma phi de t h x es A1. Si escribo muy para allá, lo tapo, ¿no? ¿Cómo, profe? Si escribo para acá, para la derecha, tapo, acá hay una cosa que está tapándoles, ¿o lo No, ven? no. Ah, buenísimo. Solamente en Arriba. Claro. Perfecto, genial. Entonces, va a ser una cosa de la forma, una constante A1 por f de tx más una constante A2 por f de t más alfa h x más alfa f. Más alfa f de tx. ¿Está bien? ¿Dónde? A1, A2 y alfa son constantes a determinar. A1, A2 y alfa son constantes. Entonces, para que el método tenga el orden de convergencia que queremos, que es un orden 2, como Taylor de orden 2, pedimos lo siguiente. Sí, pedimos que A2 más A1 sea 1 y A2 por alfa sea un medio. Tenemos, despejando esas dos ecuaciones, que A2 va a ser 1 sobre 2 alfa y A1 va a ser 1 menos 1 sobre 2 alfa. Estos dos, esperen que le voy a hacer unos cuadraditos. Estas ¿por qué no me deja hacer el cuadradito? Está. Cuadradito, cuadradito.
sea, siguiendo con estas dos fórmulas, las reemplazo a las dos en bueno, las reemplazamos en esta expresión que está acá y obtenemos infinitos métodos de Runge-Kutta de orden 2. Para cada alfa, ¿sí? Alfa es la única que quedó ahí de constante. Para cada alfa tenemos una función distinta. Una función psi distinta. Entonces, tenemos infinitos métodos de Runge-Kutta de orden 2. ¿Cuáles son esos métodos? ¿O cuál es la fórmula de esos métodos? El término xi más 1 va a ser xi más h por phi de xi, ti, xi, h. ¿Está bien? Y vamos a tener que i va desde 1 hasta n. Donde, ¿sí? Estamos trabajando, queremos resolver una ecuación diferencial en un intervalo i de la forma AB. Y el n lo calculamos así. H va a ser B menos A sobre N. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Esperen que voy a ver el chat porque capaz que... ¿Qué dice antes de H cubo? H cubo es una O como cursiva. Muchas gracias, que se contestan entre ustedes. Bueno, entonces, algunos casos particulares. Bueno, ¿cuál es phi? Escribamos la fórmula de phi. Donde phi de txh va a ser, acá vamos a poner la constante A1, recuerden que en el cuadradito rojo A1 era 1 menos 1 sobre 2 alfa por f de tx, más A2, que es 1 sobre 2 alfa, por f, bueno, f de t más alfa h, x más alfa f de tx. Bueno, en la perrita está haciendo show que no para. Bueno, shh. Bueno, ¿está bien? Entonces, este es el método de Runge-Kutta de orden 2. Va a ser xi más 1, va a ser xi, o sea, va a depender de xi y de t sub i. Y va a seguir esta fórmula, xi más h por esta expresión de acá abajo, donde en vez de t y x, voy a tener t sub i y xi. Además, voy a tener un valor de alfa fijo en cada caso. ¿Está bien? Entonces, algunos casos particulares. Si tomamos alfa igual a 1/2. ¿Qué tenemos? Entonces, si pongo 1/2 acá y acá, lo que obtengo es lo siguiente. X sub i más 1 va a ser x sub i más h por... Y fíjense lo que nos queda. Si alfa vale 1/2, 1 sobre 2 por 1/2 es 1, 1 menos 1 es 0. Este término entero se me va, y lo que me queda acá cuando reemplazo por 1/2 es 1. Entonces me queda f
de t más un medio. Profe, Sí, no se ve que marcas. no se ve que marco. Cuando reemplazo acá o algo así, yo por lo menos no veo nada. Claro, yo tampoco lo veo. No entiendo. Cuando señalás el cursor. Ah, no ven se el ve, eso cursor. quieren Ok, decir, ok, sí. ok. Sí, ahí entendí. Yo veo como el cursor. Ustedes no ven. Está. Entonces, esperen, lo marco con colorcito. Lo que estoy diciendo. Gracias por avisarme. Entonces, este alfa igual a un medio, lo reemplazo acá. Y, bueno, esto también hace la suya. Ahí. ¿Está bien? En esos dos lugares reemplazo alfa igual a un medio. Entonces, cuando reemplazo alfa igual a un medio en el primer término, en la primer flechita, me aparece 0, ¿sí? Porque fíjense que 2 por un medio es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces la f esa se me va. Y lo que me queda en el segundo término es un 1. Entonces me va a quedar esto que estoy escribiendo acá abajo, que es 1 por, ¿sí? Acá esto, lo que tengo adelante de la f sería un 1 por f de t más un medio h, x más un medio f de tx. T sub i, x, y. Acá tengo t sub i. ¿Está bien? Esa entonces va a ser la expresión que me queda cuando reemplazo alfa igual a un medio en el phi que tengo ahí arriba. ¿Está bien eso? Esperen que chequeo a ver si hay chat. Si iba de 1 a n, ¿no podría calcular por 1? David, no entiendo tu pregunta. ¿Podés desmutear el micrófono y decirla en voz alta? Sí, o sea, si iba, ¿no? De 1 a n, si yo quiero calcular x sub 0, por ejemplo, más claro. 1, o sea, x1 que no lo podrá calcular. X0 está en la ecuación. Sí. ¿Está bien? Ese es el tema. O sea, acordate que partimos de la ecuación así. Escribo acá abajo. Bueno, esto, cuando hago formas geométricas, piensa que estoy haciendo circulitos y me quiere ayudar. Ahí está. Partimos de querer resolver. El t sub 0 también está dado. Resolver la ecuación esta. X' igual a f. Ah, ya entendí. ¿Se entiende? De tx. Sí. Y x en t sub 0 igual a x0. ¿Está bien? Entonces, este es el x0 que está dado en el problema. Este es el t sub 0 que está dado en el problema. Y yo lo quiero resolver esto en el intervalo y igual a, una forma de escribirlo en general, esto es t sub 0 t mayúscula. ¿Está bien? Entonces ahí, como que tenemos que el t sub 0 está dado. Y el t sub i se calcula yendo desde el t0 hasta el t, dividido en n intervalos iguales. ¿Está bien? Entonces, tengo que h va a ser t mayúscula menos t sub 0 sobre n. Y el x0 está dado también. x0 dado. Entonces, lo que vas calculando es el x1, el x2, etcétera, que son las aproximaciones de lo que vale la función x, que es la solución de esta ecuación diferencial, en los distintos intervalos, en los distintos t's que vas generando con en este h. ¿Está bien? Sí, pero, o sea, si yo quisiera calcular x1 y tiene que valer igual a 0, entonces. Claro, el x0 lo tenés dado, está acá. Claro, entonces la condición que pusiste antes, que i tiene que ir de 1 a n, no sería tan correcta entonces. Debería ser de O sea, 0 esta a ecuación, n, ¿o no? no, porque el x sub 0, el x sub 0, está bien, entendí lo que decís, perfecto, dale. Modifico entonces esto. Lo borro, ahí está. Y le ponemos desde 0. Ahí entendí.
0 hasta n. Perfecto. Y el i en realidad es t sub 0, t, y h es t, t menos t sub 0 sobre n. ¿Está bien? Entonces, este método que está acá abajo, lo vamos a recuadrar. Porque es uno famoso, que se llama el método de Euler modificado. ¿Está bien? Que es considerar en esta familia de métodos de Runge-Kutta de orden 2, este es uno en particular que es mejor que Euler porque Euler tiene orden de convergencia 1 y esto tiene orden de convergencia 2. ¿Está bien? Eso si tomamos alfa igual a 1 medio. Ahora, otro método posible sería tomar, acá podemos tomar alfa cualquier cosa, entonces, por ejemplo, si tomamos alfa igual a 1, ahí que tenemos, fíjense que si reemplazamos alfa igual a 1 en la fórmula de phi, vamos a obtener lo siguiente. Esperen que bajo un poquito esto. X sub i más 1 va a ser xi más h sobre 2 por, y ahora sí me aparece el primer término, que va a ser f de t sub i xi, más f de t sub i más 1, x sub i más h por f de t sub i xi. ¿Está bien? Este también tiene nombre, se llama, vamos a escribirle, vamos a hacer un nuevo cuadradito, método de Hume, no sé cómo se pronunciará. ¿Está bien? También tiene nombre. ¿Está bien? Entonces, con cualquier alfa que se nos ocurra, lo reemplazamos en la fórmula que vimos arriba y obtenemos un método de Runge-Kutta de orden 2. ¿Está bien? Esa es la conclusión para los métodos de orden 2. Ahora, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿También? Puede ser ese el método de Runge-Kutta 2. Lo que pasa es que el método de Runge-Kutta 2 depende del valor de alfa que elijamos. Puede ser que este sea el Runge-Kutta 2 directamente, el método de Hume. Perfecto. ¿De qué depende el valor que le das a alfa? De lo que quieras. Buenísimo. Entonces, el método de Runge-Kutta 2 es este con alfa igual a 1 que puse acá arriba. ¿Está bien? Entonces a este lo llamamos Runge-Kutta 2. Runge-Kutta 2. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, veamos ahora métodos de Runge-Kutta de orden 4. Entonces, acá también tenemos infinitos métodos de Runge-Kutta orden 4. Como ya es una refiaca la fórmula, directamente vamos a contar uno solo de ellos, que es el siguiente. Definimos x sub i más 1 como xi más h sobre 2 por f de t sub i. Ay, no, estoy escribiendo mal. Esperen que vamos a cancelar.
h sobre 6, me estoy confundiendo con lo que acabo de escribir, no le gusta, 6, por constantes, k sub 1, más 2 por k sub 2, más 2 por k sub 3, más k sub 4. ¿Dónde? ¿Cómo calculamos cada una? K sub 1 va a ser f de t sub i xi. K sub 2 va a ser f de t sub i más h sobre 2 xi más h sobre 2 por k sub 1, que es la que calculamos antes. Cada una se calcula respecto a la anterior. K sub 3 va a ser f de t sub i más h sobre 2, coma, xi más h sobre 2 por k sub 2. Y por último, k sub 4 va a ser f de t sub i más h, coma, xi más h por k sub 3. ¿Está bien? Todas estas constantes, o sea, como que el proceso sería, primero calculo todas las constantes y después las reemplazo en la ecuación esta que tengo arriba. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Esto es lo que vieron en la teórica, solo la fórmula, nada más. Perfecto, buenísimo. Ahí justo lo vi el chat. Bueno, entonces, hagamos un ejemplo, que lo que quiero hacer acá es hacerlo también con Python. Ejemplo. Aproximar raíz de 2. Usando la solución de la ecuación diferencial y ahí bajamos un poquito. La ecuación diferencial que, a ver si se entiende lo que vamos a hacer. X' es 1 sobre 2x y x en 1 vale 1. Vamos a trabajar en el intervalo y igual a 1, 2. Entonces, el ejercicio me dice, aproximar raíz de 2 usando la solución de la ecuación diferencial esta, con Euler modificado, y con Runge Kutta de orden 4, con h igual a 0,25. ¿Está bien? Entonces, lo que me pide el ejercicio es aproximar raíz de 2 con la calculadora, con Euler modificado y con Runge Kutta de orden 4. A ver cuál te da mejor aproximación. ¿Está bien? Entre Euler modificado y Runge Kutta de orden 4, ¿cuál te da mejor aproximación de raíz de 2? Entonces, ¿por qué usamos la ecuación diferencial? ¿Alguien se desmuteó? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Decime. yo, Pau, perdón, te quería Sí. interrumpir. No, es por algo que quedó es medio colgado esto, por eso estaba dudando de si hacerlo o no. De cuando diste la fórmula, de hace varios años ya, ¿no? De casi. Cuando diste la fórmula del método de Euler modificado, Sí. que había una pequeña cosa, creo, para corregir. A Y ver, en el dale. momento dudé, pero No, hacelo porque lo vamos a necesitar. Acá. claro que donde dice adentro de la F corrida,
que sería f de t más alfa h, coma, x más alfa h. Ah, acá Eso, va, esto es 1, en vez de un medio va h sobre 2. Claro, y en el alfa, en la genérica también iría alfa por h adentro de la f, digamos. Sí. Esto, perfecto, pará, lo voy a escribir mejor porque me quedó medio feuch. Muchas En gracias, la fórmula genial. de- Sí. Sí, no, fue buenísimo tu comentario, porque aparte ahora lo voy a usar, entonces está bueno que esté bien escrito. Y acá es alfa por h. Entonces también voy a borrar esto. Bueno, pues no me da pelota, ahí está. Esto también. Muchas gracias, genial, me re ayudó. Y acá va alfa por h. Bueno, como tengo la goma, sigo borrando. Ahí está. Más alfa por h por f de tx. Perfecto, muchísimas gracias. Genial. Entonces, volvemos. ¿Todos entendieron la corrección? Muchas gracias por el comentario. Como ahora no veo el chat y no veo nada, no sé tu nombre, pero bueno. Acá en la phi genérica me olvidé de escribir alfa por h, entonces acá me queda h sobre 2 por f. Y entonces, ahora cuando usemos el método de Euler modificado, lo vamos a usar así. Entonces, ¿por qué voy a usar la ecuación diferencial para aproximar raíz de 2? ¿Está bien? Entonces, acá es una observación mini, que es que observación, la solución de la ecuación diferencial, exacta, digamos, no aproximada, es x de t igual a raíz de t. ¿Está bien? Es la función que cumple la ecuación diferencial. Entonces, lo que queremos aproximar x de 2, que es raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, qué densa que está mi perra, chicos, no saben. Bueno, entonces, con h igual a 0,25, ¿cuántos pasos estoy tomando? ¿Está bien? Entonces, primero, ¿cuál es el n? Entonces, nosotros tenemos que h era t mayúscula menos t0 sobre n. Entonces, en este caso, tenemos que 0,25 es, t grande es 2, t0 es 1 sobre n. Entonces, despejo el n y me queda que n es 4. ¿Está bien? 0,25 paso dividiendo, el n lo paso multiplicando, 2 menos 1 es 1, 1 dividido 0,25 es 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos comparar los valores de x en 2, solución exacta. ¿Qué más queremos comparar? X sub 4 de Euler modificado y x sub 4 de Runge-Kutta de orden 4. ¿Está bien? Esto es lo que me pide el ejercicio. Comparar estos tres valores. ¿Se entiende? X en 2 es raíz de 2. Es lo que me pide el ejercicio, que x de t no sería algo con exponencial. No, x de t es raíz de t. Raíz de t, cuando la derivo, me queda 1 sobre 2 raíz de t, o sea, 1 sobre 2x de t. ¿Está bien, David? Profe, no entendí X4. Ah, porque fíjate, cuando hago Euler o Runge-Kutta, estos métodos,
lo que obtengo son X sub I. ¿Está bien? O sea, yo hago Runge-Kutta o Euler, y lo que obtengo va a ser una sucesión. X0, que es el dato que me dan. X1, X2, X3, X4. Que se compara con X0 va a ser la solución exacta en T sub 0. T sub 0 es 1. X1 va a ser X en T sub 1. X2 va a ser X en T sub 2. Y X3 va a ser X en T sub 3. X3, no, acá escribí algo mal. X en T sub 3. Y X4 va a ser X en T sub 4. Ahora, ¿quién es cada uno de esos T? Bueno, me salió muy feo ese 4, vamos a arreglarlo. ¿Quién es cada uno de estos T? T sub 0 es 1. Vamos a escribirlo con colorcito. T sub 1 es 1 más 0,25, o sea, 1,25. T sub 2 es 1,5. T sub 3 es 1,75. Y T sub 4 es 2. ¿Está bien? Estos son los T's. Y esto se parece a X0. Bueno, no, este es igual. Así que ahí se parece, no. Este es igual. X0 es X de T sub 1. Esto se parece, este se parece, este se parece y este se parece. ¿Está bien? O sea, esto va a ser X en 1, X en 1,25, X en 1,5, X en 1,75 y X en 2, que es lo que queremos aproximar. Entonces, X en 2 se aproxima con X sub 4 de la sucesión de Runge-Kutta o de Euler modificado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ah, genial, sí lo entendí. Buenísimo. ¿Y Entonces, tiene que ver algo con el n que sacaste antes? claro, tiene que ver con el n que saqué antes, porque el último elemento de la sucesión va a ser el X sub n. Ah, Y joya. entonces, como yo quiero comparar X, cuánto vale en 2, que es el último numerito del intervalo, lo voy a comparar con X sub n, que es el último elemento de la sucesión que calculo. Genial, se entendió, ¿Se gracias. entendió? Buenísimo. Entonces, por eso lo que yo obtengo cuando hago estas aproximaciones siempre son como puntitos de una sucesión y los comparo con los valores de la función, digamos, verdadera, de la solución verdadera. Esperen que tengo acá. Que la x sea igual a raíz de t, ¿nos lo dice el enunciado o lo tenemos que calcular nosotros? Lo pueden calcular ustedes, nosotros, porque vieron en Mate 1 ecuaciones diferenciales. Si no, lo ponen en Wolfram Alpha, tienen la solución. Igual en este caso les damos la solución exacta. ¿Está bien? Entonces, lo que estaba diciendo es, lo que yo obtengo con los métodos de Euler o Runge-Kutta o cualquier método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales son puntitos de una sucesión, que después voy a ir uniendo con rectas entre sí. Y después lo tengo que comparar con lo que vale la solución verdadera en esos puntos. ¿Está bien? Entonces, con cada uno, o sea, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, por eso el x en 2 se parece a x sub 4 o a x sub n, digamos. X en t mayúscula se va a parecer a x sub n. Lo escribo acá en general. X en t se parece, o para eso es que hacemos los métodos, al x sub n de los métodos numéricos. Numéricos. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Entonces, para ambos métodos, ¿alguna pregunta más acá?
H, profe, ¿cómo sacaste los T? Con esto, acuérdense de esto. T sub 0 está dado. T sub 1 es... Tengo un problema con los plátanos. T sub 0 más H. T sub 2 es T sub 1 más H. Y así sucesivamente, ¿está bien? Buenísimo. Entonces, por eso es que tenemos el paso, la fórmula esta para calcular H. O H nos lo dan o nos lo dan en N. Es lo mismo. ¿Está bien? H dado o N dado. Total tengo esta fórmula de que H es T mayúscula menos T sub 0 sobre N. Entonces los puedo relacionar. Me dan el H, encuentro el N. Me dan el N, encuentro el H. ¿Está bien? Así hasta T sub N. T sub N que es igual a T mayúscula. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo esto? Buenísimo que me pregunten estas cosas, así se entiende cómo funcionan los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, volvamos al ejemplo. En el ejemplo, vuelvo un poquito para arriba. ¿Quién es la F? Acá lo que sacamos es esta, que está acá. Esta es la F de Tx en los dos casos. Para los dos métodos, esa es la F. Entonces, volvamos abajo. En ambos casos, o para ambos métodos. F de Tx es la que está del otro lado del igual, cuando tengo x', 1 sobre 2x. Entonces, ¿cómo me queda el OIR modificado? Recuerden que el método me decía x sub i más 1 es x sub i más h por f de t sub i más h sobre 2, xi más h sobre 2 por f de t sub i xi. O sea que tengo que calcular f en t sub i xi. Fíjense que como la f no depende de t, me queda un poquito más fácil esta expresión. Me va a quedar xi más h por 1 sobre 2, h sobre 2. Por xi más h sobre 2 por 1 sobre 2 por xi, que es la f de t sub i xi. Entonces, haciendo toda esta cuenta, nos queda xi más h por, me queda xi en el numerador, sobre 4 por xi cuadrado más h. ¿Está bien? Haciendo la repartija algebraica de cosas. Este va a ser Euler modificado, donde y tenemos que x0 vale 1, t sub 0 vale 1, y arranca la sucesión esta, ¿está bien? H igual a 0,25 que me dan en la consigna. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Cómo me va a quedar el rungecuta de orden 4? Rungecuta de orden 4 me queda, bueno, xi más 1 igual a xi más h sobre 6 por, tengo que calcular todos los k's y después reemplazarlos acá. K sub 1 más 2 por K sub 2 más 2 por K sub 3
más K sub 4, donde, ¿cómo me queda cada uno de los K's? Acá usamos K sub 1, es f de t sub i x i, o sea, 1 sobre 2 por xi. K sub 2, recordemos que la fórmula me decía que era f de t sub i más h sobre 2, xi más h sobre 2, por K sub 1. Bueno, haciendo toda esa cuenta, llegamos a 1 sobre 2xi más h por K sub 1. K sub 3 es, bueno, sabemos cómo es la fórmula, f t sub i más h sobre 2, xi más h sobre 2, por K sub 2, o sea que me queda 1 sobre 2 por xi más h por K sub 2. Por último, K sub 4, que es f de t sub i más h, xi más h por K sub 3. Esto me queda 1 sobre 2xi más h por 2 por K sub 3. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo es que calcular toda la sucesión para el método de Runge-Kutta, toda la sucesión para el método de Euler, y después comparar los valores de x sub 4 de las dos sucesiones, con la solución exacta. ¿Está bien? Entonces, punto suspensivo, pasemos a Python. ¿Está bien? Lo podemos hacer a mano también, por supuesto, porque son solamente calcular 4 puntos, ¿está bien? Para cada uno de los métodos. ¿Hasta acá se entendió alguna pregunta? Me voy a Python. ¿Ven esto? Sí, sí, perfecto, buenísimo. Muchas gracias. En el parcial lo vamos a tener que hacer a mano o con Python. No quiero adelantar, pero en el parcial no llega a entrar este tema con Python. Así que si entrara tendría que ser algo a mano, calculable, con poquitas cosas. Lo pueden hacer tranquilamente en Python porque, fíjense, ahora lo vamos a ver acá. Fíjense que acá volví a copiar la consigna, es aproximar. Podés poner un segundo el ejercicio. Fíjate que acá lo escribí de nuevo. Estanislao, ¿lo ves? O te lo pongo de nuevo, pará. ¿Hasta acá? Sí, ahí está perfecto, buenísimo. Entonces, lo que voy a hacer es, con Python, ¿por qué no pones el TI más H sobre 2? En el K sub 4 no va H sobre 2, solamente va en el K sub 2 y en el K sub 3. Y como la F no depende de T, la primera coordenada no influye. ¿Está bien, Rocío? Buenísimo. Bueno, entonces, esto recuerden igual que lo voy a subir, así todo es prolijo como está, pero lo voy a subir al campus cuando termine la clase. Pasemos a Python. Entonces, vamos a aproximar raíz de 2 como solución de esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, lo que dijimos antes, vamos a comparar cuánto vale la solución exacta, que es raíz de t, en 2, contra el x sub 4 de cada uno de los métodos de Runge-Kutta y de Euler. Entonces, importamos las bibliotecas que necesitamos y acá lo hice primero con Runge-Kutta porque me ganó la emoción, no sé. Bueno, ¿cuál es la definición del método de Runge-Kutta de orden 4? Fíjense lo que hacemos. Es muy parecido a lo que hicieron con Euler, de Euler con Santiago, creo que el video, no sé si es que está hoy. Definimos el t, el vector de t, que es de t sub 0 a t sub n, dividido en n puntos. ¿Está bien? Esta parte de acá.
Arrancamos con n más 1 ceros, que es el vector x, que van a ser las soluciones, o sea, los x sub i del método Runge-Kutta, y en el lugar 0, o sea, en el lugar 1, en el lugar inicial, ponemos x0, que es un dato que ingresamos acá. ¿Está bien? Entonces, definimos el h con la fórmula que tenemos. Fíjense cómo funciona este método Runge-Kutta. Le pedimos que nos ingrese el n. Le podríamos pedir que nos ingrese el h, depende de cómo lo quieran definir. Lo podemos definir así. Entonces, ponemos una función, el t sub 0, el t mayúscula, el x sub 0 y la cantidad de pasos que necesitamos. ¿Está bien? Cualquier cosa me frenan y me preguntan. Entonces, ¿cómo definimos las cosas? Para cada i, vamos a definir estos k's, que son los 4k del método, y definimos el xi, que esto sería como el xi más 1, pero como empezamos en 0, hacemos que el xi dependa del menos 1. Xi va a ser x y menos 1 más h sobre 6 por y la suma de estos k que habíamos definido con el método. ¿Está bien? Fíjense cómo definimos a los k. Es como lo hacemos con el papel. ¿Está bien? Para cada i va a ser, en el k1 es f de t sub i xi, k2 f de t sub i más h sobre 2, etc. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces Python calcula solo directamente las fórmulas esas de los k's que hicimos en papel, que fue una cuentita, ¿okay? Python nos los calcula solo. Y le pedimos que nos devuelva los t y los x. ¿Por qué el t también? Porque lo quiero dibujar. Entonces voy a querer el t también. Entonces, hasta ahí se entendió esta parte que es como defino el programa que me calcula los xy. El programa me va a calcular los t sub i y los xy. Profe, Sí. ¿podrías repetir por qué empezás desde el menos 1? Porque empiezo desde el menos 1. Dale, fíjate. El i empieza en 1. Entonces, en el primer paso voy a tener 1 menos 1 es 0 y voy a conseguir el x sub 1. ¿Está bien? Es lo que me decía antes, no me acuerdo quién, que es que si yo empiezo en 1, no llego al x1. Bueno, acá empiezo en 1 y entonces acá tengo el x1. Y uso los datos del x0 y el t sub 0. Para el siguiente i, que es con i igual a 2, acá voy a tener 1 y acá voy a obtener el x2. Y así sucesivamente hasta el xn, que va a ser el último que me queda en este range. Genial, gracias. ¿Está bien? Buenísimo. De nada, te escuché muy bajito, pero creo que se entendió. Entonces, con esto nos armamos la sucesión de los t sub i y los xy. ¿Está bien? Ahora van a ver que lo imprimimos y todo. Entonces, para esta función, definimos quién es f de t sub x. De tx, perdón. Es 1 sobre 2x. Entonces, esa es la f que voy a ingresar acá cuando quiera definir el método de Runge-Kutta para mi ecuación puntual, que es la que tenemos ahí arriba. Entonces, tenemos la f, tenemos la solución. Fíjense cómo definí la solución. Acá Python no me da la solución exacta, sino que la busco yo. Es raíz de t. También de paso vemos cómo se escribe raíz de t. np. Punto. No puedo poner más porque como t va a ser un vector, necesito poner np. Y entonces, t sub 1 y x1 van a ser Runge-Kutta para la f que tenemos acá. T sub 0 es 1. T mayúscula es 2, x0 es 1 y n es 4. ¿Está bien? Todo eso lo habíamos calculado en el papel. Esto lo calculamos en el papel. Y le pido que imprime x1, que es esto que está escrito acá abajo. ¿Esto qué corresponde? La primera coordenada es x0, x1, x2, x3 y x4. ¿Lo ven? Que cada uno va a ser una aproximación de, bueno, 1 es x en 1. En la segunda, 1,1180 y pico, va a ser parecido a x en 1,25. El tercero va a ser parecido a x en 1,75, perdón, 1,5, 1,75 y 2. ¿Está bien?
Ahora, fíjense lo que voy a hacer acá. Dibujo. Bueno, acá lo agrandé porque si no parecen pegadas. Es muy buena la aproximación de Run Ejecuta. Entonces lo que dibujo es T1x1, o sea, la sucesión de los T's que van a ser 1, 1,25, 1,5, 1,75 y 2, y los X correspondientes. Eso está acá dibujado en azul. No se ve porque son idénticos. Después dibujo la solución exacta, que es esta. Agarro un linspace, ahí tengo una función, o sea que reemplazo en todos los T's y la solución evaluada en T, y la llamo solución exacta. Fíjense qué buena que es la aproximación, que directamente se ven pegados estos dos cosos. En realidad, el gráfico azul son poligonales, ¿está bien? Porque estoy uniendo puntos discretos, estoy uniendo estos puntos de acá arriba con el 1, 1,25, 1,5, 1,75 y 2. ¿Está bien? Por supuesto que después le subo el cuaderno este, ¿eh? Entonces, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta de Run Ejecuta? El error local y global de Euler modificado de Run Ejecuta 4 lo vamos a hacer a mano o en Python. No nos vamos a hacer en ningún lado. También sabemos por teoría que el error es del orden en el Euler modificado. Y ahora le contesto a Ángeles. El Euler modificado sabemos que es de orden 4, sabemos que Run Ejecuta es de orden 2 y sabemos que Run Ejecuta es de orden 4. No sabemos bien cuáles son las constantes ni cómo se acota el error. ¿Está bien? Así que de ninguna forma. Y para Ángeles, voy a volver un segundo a el OneNote. Fíjate. Buenísimo, Tatiana. Para calcular el x1, reemplazás i igual a 0 en toda esta expresión. ¿Está bien? Calculás acá con i igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Sumás todo esto y conseguís el x1. Para conseguir el x2, metés acá i igual a 1. Conseguiste todos los k's, lo volvés a meter en la fórmula y conseguís el x2. ¿Se entiende? Vamos a ver el orden modificado del ejemplo de nuevo. No entendí cómo llegaste a esa expresión. Ah, genial, muchísimas gracias. Julieta, no entiendo lo que me decís. Ver el orden modificado del ejemplo. Euler modificado del ejemplo, acá. La última, tipo igualdad. De acá para acá, como de esto. Acá hago como un denominador, lo paso para acá. Para mí quedaría un 2, pero bueno. No sé si se viene esta cuenta. Yo había escrito como que esto tenía un h sobre 2. Esto me queda 1, así que no. Capaz que acaba un 2. Dos acá arriba, capaz. A ver. Ahí un 2. También hago como un denominador y hago la división de cosas. Esta división de sí, cociente de cociente, todas esas cosas. Acomodo esta expresión. Me queda esta de acá abajo. Vamos a poner esta raya para acá, sí. Buenísimo. Bueno, volvamos a Python. Igual esto Python me lo va a calcular solo, así que ni tengo que hacer yo la cuenta de quiénes son los F, ¿está bien? Porque directamente le pongo como en la fórmula que está ahí arriba. Fíjense, ahora pasamos a Euler modificado. Entonces, primero armemos el programita. Este es muy, muy, muy parecido al de Euler que va a hacer Santiago en Python. Lo único que cambia es la definición acá abajo. Esta. Entonces, fíjense, lo mismo de antes. Ingresa f, o sea, el usuario tiene que ingresar la función t sub 0,
T mayúscula, X0 y N, la cantidad de pasos. Defino T, un vector de N más 1 coordenadas. El X arranca con todas las coordenadas en 0. En la primera coordenada le pongo X0, defino H y defino las siguientes coordenadas de esta forma. ¿Está bien? Entonces, para el X1, reemplazo I igual a 1 en toda esta expresión, usando el X0 y el T sub 0, consigo el X1. Así sucesivamente voy consiguiendo todos los X. Le pido que devuelva la sucesión de los T y de los X. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá lo que copiamos es literal la fórmula del método de Euler. Entonces, definimos a T sub 2 y X2. Uso 2 porque 1 ya lo usé para el método anterior. Y va a ser Euler modificado de la F, que ya ingresamos antes arriba, uso la misma F, T sub 0, T mayúscula, X0, cantidad de pasos 4, y le pido que imprima todo X2. Entonces es esto que está acá. Que fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. El primero es X0, este va a ser X1, que es parecido a cómo es la función, la solución exacta evaluada en 1,25. X2 es la solución, es parecida a la solución evaluada en 1,5. X3 parecida a la solución en 1,75. Y X4 parecida a la solución en 2. Y le pido que dibuje Euler modificado y la solución exacta. Fíjense que es un poquito más separado, ¿sí? Las dos rectas, las dos funciones, perdón, los dos gráficos están un poquito más distinguidos que en el caso de Runge ejecuta, donde están casi iguales, pero muy poquita diferencia. Entonces acá está la parte del ejercicio, ¿está bien? Lo que me pide el ejercicio es que aproxime o que compare la aproximación que me da Python de lo que es raíz de 2, que es esto de acá, aproximación en Python de raíz de 2, con la de Runge ejecuta, que es el X4, y el de Euler modificado, que este es el X4 de Euler modificado. Fíjense cómo los busco. Del vector X1, que es Runge ejecuta, le pido la coordenada 4, que es en realidad la quinta coordenada del vector. ¿Sí? Recuerden que empieza en X0. Y lo mismo hago para Euler modificado, reemplazo, le pido el cuarto coeficiente, que sería el quinto elemento del vector, del vector de X que estaba acá arriba. ¿Está bien? Y entonces así obtengo, bueno, y les puse acá adelante esto para que los distingamos a los dos de cosas. Entonces, ¿se entendió? Fíjense, bueno, una cosa no menor es cómo Python nos resuelve muchísimo la situación, porque nos ayuda un montón haciendo las cuentas él. En el medio hay algunos errores de aproximación, por supuesto, y etcétera, pero no es que tengo que hacer yo a mano toda la sucesión esta. Y fíjense qué bien que aproxima. Miren, comparemos los tres resultados. Runge ejecuta orden 4 es lo que esperábamos, aproxima muchísimo mejor, tiene muchos más decimales en común que la aproximación de Python, y Euler modificado, bastante bien igual aproxima, hasta el segundo coeficiente hasta acá, está igual a la solución que nos dio Python de esto. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, buenísimo. Profe, ese notebook nos lo pasas por el campus En también. el campus, exacto. Voy a poner el notebook, voy a poner la cosa desprolija que escribí en el OneNote, pero bueno, no salió tan mal como yo pensaba que iba a salir, chicos. Esto de ser zurda es muy difícil. Voy a subir esto y fíjense igual que acá van a tener las definiciones de Runge ejecuta de orden 4 y de Euler modificado para cualquier función que ustedes quieran, ¿está bien? O sea, esto es una cosa general. Y después lo aplicamos para nuestro ejemplo concreto. ¿Está bien? Por supuesto que todo esto lo subo y también el video de esto que estamos grabando en teoría.
¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? No vamos a trabajar con errores de estos métodos, no. O sea, sabemos, o sea, lo único que nos importa es que sabemos que son métodos de convergencia de mayor orden que Euler, que es el único que sí conocemos la expresión del error y que vamos a acotar la expresión del error, ¿está bien? Que tenemos el tau sub max y cómo se acota cada cosa, el AL, el E a la L y todo eso. Bueno, todas esas cosas las vamos a usar solo para Euler. El resto sabemos como teóricamente que son métodos mejores, que tienen mayor orden de convergencia, pero la expresión del error no la tenemos. O sea, existe, pero no la vemos nosotros.